La que quiero sentirme descubierto cuando el sol me quema. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 3 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Si es que, evangelista, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Muy buenos días, Jorge. Bien, bien, gracias a Dios. Bendecido por acá. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Pues tenemos el privilegio de estar vivos hoy, nos levantamos, abrimos nuestros ojos. Yo creo que ya somos esos milagros vivientes, realmente. Amén. Así es, correcto. Cada día es un milagro de Dios. La vida es un milagro de Dios. Y pues hoy damos gracias a Dios principalmente por eso. El principal milagro es la vida, es la salvación. Pues y hoy hablaremos acerca de eso, ¿sí? De las sanidades y los milagros, ¿sí? Ese es el tema de hoy, que hoy el Padre ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, hablar acerca de las sanidades y los milagros. Y es que es un tema, pues, que tiene mucha tela que cortar, es un tema que muchas personas han escuchado, muchas personas conocen del tema y quieren, y Dios hoy quiere hablar a un pueblo que esté hambriento por las sanidades y los milagros, un pueblo que demande de Él, que demande de su presencia, ¿sí? Que esté pues totalmente buscando, anhelando de Él, ¿sí? Dios ve nuestra fe, mi amado hermano, Dios anhela tener encuentros con nosotros, quiere darnos sanidades, quiere darnos milagros, y lo que hoy nos demanda es nuestra fe, ¿sí? Es que tengamos fe en Él, en el Dios Todopoderoso, porque Él quiere manifestarse. Mira, proféticamente se ha estado hablando de que son tiempos gloriosos, este es un mes glorioso, este es un mes donde Dios va a derramar su bondad con su pueblo, ¿sí? Y eso incluye pues las sanidades y los milagros. Dios va a obrar a través de sanidades y de milagros de manera sobrenatural. Dios nos va a sorprender, aquel que necesita una sanidad, aquel que necesita un milagro. Y por eso hablaremos de hoy acerca de eso, ¿sí? Las sanidades y los milagros. Eh, hay diferentes sanidades y diferentes milagros, ¿sí? Hay diferentes tipos de milagros, ¿sí? Pero por lo general el ser humano, cuando escucha milagros, se enfoca o quizás lo primero que se nos viene a la mente es un milagro en nuestro cuerpo, algo que necesitamos, y eso está bien, pero Dios va más allá. Dios tiene diferentes formas de obrar y diferentes milagros que hacer en nuestra vida, ¿sí? Así que cada día es un milagro, cada día Dios quiere manifestar su gloria, su presencia, sus milagros, sus bondades, ¿sí? Para aquel que necesita, para aquel que clama, ¿sí? Los milagros son, como digo, tienen que ocurrir diariamente, constantemente. Es un estilo de vida. Lo sobrenatural es un estilo de vida para el creyente, para el Hijo de Dios, para el que está hambriento, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el apóstol Pablo, ¿sí? Dice que Pablo hacía milagros extraordinarios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que identificaba a Pablo? No que Pablo era un superhombre de Dios. Pablo era un hombre, ¿sí? De Dios, y fue llamado por Dios, pero ¿qué es lo que caracterizaba a Pablo? Pues su relación con él, ¿sí? Eso es lo que produce que en nuestra vida ocurran milagros, y de eso vamos a hablar y a profundizar en el día de hoy, ¿sí? Cómo nosotros podemos producir un milagro, cómo Dios manifiesta sus milagros, porque los milagros están allí. Déjame decirte, mi amado hermano, simplemente nosotros tenemos que arrebatarlo. Y por eso pues quiero hablar y comenzar definiendo básicamente lo que es terminología, lo que son milagros, ¿sí? Y vemos sanidades y milagros. Lo que define desde el punto de vista bíblico, un milagro se conoce en hebreo como la palabra ok, ¿sí? Como la palabra ok, ¿sí? Y tiene diferentes significados. Entre ellos es un signo, ¿sí? Es una muestra, es un augurio, ¿sí? Es una señal, ¿sí? Es un prodigio, es un pele, ¿sí? Es una maravilla, ¿sí? Me llama la atención esta siguiente palabra, dice que es dunamis,
¿sí? Y dunamis se conoce en el hebreo como poder, ¿sí? Es simeión, ¿sí? Es una señal, como dijimos, ¿sí? Entonces, me llamó la atención de diversidad de significados que tiene esta palabra en el hebreo. Me llamó la atención esta palabra de simeión, ¿sí? De señal, ¿sí? Es un signo. Dios quiere manifestarse hoy y todos los días a través de señales, ¿sí? De señales en nuestra vida. Él quiere intimar con nosotros. Él quiere darnos a entender que los milagros es un estilo de vida para cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Y según las diferentes definiciones seculares, pues el significado de la palabra milagro dice que es un hecho inexplicable, ¿sí? Por las leyes naturales, ¿sí? Y que se atribuye a intervención sobrenatural, ¿sí? De origen divino, ¿sí? Es un hecho inexplicable, ¿sí? Es un suceso o una cosa rara, ¿sí? Es algo extraordinario, es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, como vemos, es algo inexplicable por las leyes naturales. El ser humano llega un momento en su capacidad donde no puede explicar un milagro de Dios. Por eso para el científico, para el hombre de ciencia, el ver un milagro, eso es algo que no puede explicar con sus palabras, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que el conocimiento que tiene. ¿Sí? Dios va por encima de la ciencia, ¿sí? De todo lo que son las ciencias de la tierra, las ciencias de Dios. Este planeta gravita bajo las leyes de Dios. Por eso dice que es algo inexplicable para las leyes naturales, para las leyes de esta tierra, sí, es algo que no se explica, sí, es algo, cuando Dios decide intervenir con un milagro, Él interviene, valga la redundancia, sobrenaturalmente en su deidad, ¿sí? En su cualidad de todopoderoso, de Shaddai. Él decide hacer algo sobrenatural y nada ni nadie puede intervenir a lo que Él quiere hacer, ¿sí? Entonces Dios se manifiesta en eso. Mira, la atmósfera donde nosotros habitamos, ¿sí? La tierra, en otras palabras, tiene diferentes. Nosotros estamos en el tiempo, en el lugar, sí, en el espacio, en la materia, y cuando Dios viene a intervenir con un milagro, Él interviene y no le importa intervenir sobre cada una de esas cosas, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la materia, ¿sí? Sobre las leyes químicas, sobre las leyes físicas, ¿sí? Él es sobrenatural, Él es especialista en manifestarse en eso, ¿sí? En lo imposible, ¿sí? Y vemos a una cita bíblica, está en Marcos 10:27, de la nueva versión internacional. Dice que para los hombres es imposible, ¿sí? Aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Entonces, para los hombres es imposible. Me llama la atención esta palabra. Para el hombre, como te decía, llega un momento en que es imposible algo, ¿sí? Pero para Dios todo es posible, dice este versículo. Dice otro versículo en Lucas 18:27, eso, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿sí? Vuelve a aparecer la palabra imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿sí? Dice Jeremías 32:27, ¿sí? Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad, ¿sí? Hay algo imposible para mí. Vuelve a redundar allí la palabra imposible. Dios está diciendo, yo soy el Dios de toda humanidad. Así que si tú crees, si mira, el hombre de ciencia basa su creencia en hipótesis, basa su creencia en lo que él ha visto, en lo que él ha planteado en alguna teoría, pero dice Dios, yo soy el Dios de toda la humanidad, ¿sí? Hay algo imposible para mí, hay algo imposible para mí. Así que Dios nos está diciendo hoy, mi amado hermano, que Él es especialista en el Dios, en lo imposible, ¿sí? Por eso este segmento, Dios de imposible, cuando el ser humano dice, esto es imposible para mí. Mira, por más ciencia que tú tengas, por más conocimiento, por más que tú conozcas, que te hayas preparado, llega un momento en que el hombre dice, ya esta situación es imposible para mí. ¿Sí? Allí déjame decirte, mi amado hermano, que allí es donde Dios te quiere decir, ahora déjame actuar a mí, ahora déjame intervenir a mí en lo sobrenatural, ahora déjame mostrarte a ti, que así como tú eres especialista en un área, yo soy especialista en algo, en lo que es imposible, ¿sí? Ese es algo que Dios se deleita en lo imposible, en lo imposible.
¿sí? Y vemos a nosotros, usted dirá, mi amado hermano, pero ¿cómo nosotros podemos obrar o producir un milagro? ¿Cómo nosotros podemos ver los milagros? ¿Cómo nosotros podemos ver a ese Dios de imposible producir milagros? ¿Sí? Lo primero de ello es con tu expectativa o fe, ¿sí? Con tu expectativa y fe, ¿sí? Nosotros debemos estar siempre expectantes, siempre con fe, con una actitud de fe de guerrero, ¿sí? Para arrebatar esos milagros, como decía anteriormente. Y este ejemplo de la expectativa y la fe lo vemos en el pasaje bíblico de aquella viuda de Sareta, ¿sí? Aquella viuda de Sareta tuvo que tener fe y expectativa. ¿Por qué? Porque dice que Dios usó a aquel hombre Elías. Aquella mujer, aquella viuda de Sareta, se estaba quedando ya sin aceite y sin pan, ¿sí? Tenía muy poco. Y ella aún no conocía al Dios de imposible, pero dice que Dios obró a través del profeta Elías. El profeta Elías fue para allá y ya Elías sabía que a través de cuando ella le diera a él, iba a venir la provisión, iba a venir la multiplicación. Entonces él llegó y le dijo, si tú me das, él le dijo, dame de lo que tiene, prepárame una torta, ¿sí? Y ella le dijo, no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo, sí, en otras palabras, porque lo poco que tengo no te lo puedo dar, sí, es para mí, para mis hijos. Pero Elías le dijo, si tú me das primero a mí, ya tú vas a ver lo que Dios va hacer, ¿sí? Elías le estaba dando la revelación, le estaba diciendo, activa tu fe, ¿sí? Activa tu expectativa. Y aquella mujer, yo me imagino, no tenía la fe, no tenía la expectativa, pero algo se activó en ella. ¿Qué fue lo que se activó? La fe. ¿Sí? Y ella decidió darle primero al profeta, honró primero al profeta y dice que hubo multiplicación, ¿sí? Que hubo, que Dios le proveyó y multiplicó, ¿sí? Le proveyó y multiplicó. Y eso fue algo sobrenatural, eso fue un milagro. Como que Dios no obra milagros, ¿sí? Dios es capaz de proveerte, pero ¿qué se necesita? Mira, el primer ingrediente que tuvo que Dios demandó de ella algo y vino la multiplicación, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios dice. Yo quiero multiplicarte, yo quiero demostrarte eso, que soy capaz, de que cuando nos vemos en poco, cuando parece eso, que nos estamos quedando en disminución, es allí donde Él se manifiesta. Era imposible para aquella mujer que se multiplicara ese aceite, ¿sí? Eso poco de torta que tenía se multiplicara, ¿sí? Lo otro, lo que veníamos hablando, cómo podemos producir un milagro. Lo segundo es con tu adoración. La adoración produce los milagros, mi amado hermano. La adoración produce los milagros. Y como te dirá, hermano, lo vemos en la Biblia, ¿sí? Es la evidencia, una de las evidencias más tangibles. Dice, por ejemplo, cuando dice que David tocaba el arpa para el rey Saúl, ¿sí? La adoración producía un milagro. ¿Qué milagro producía en el rey Saúl? Bueno, el rey Saúl llegó un momento en que estaba siendo atormentado, de que estaba siendo
atormentado en su alma, y la adoración produjo un milagro de él. Ya vamos a ver qué tipo de milagros, ¿sí? Hay diferentes tipos de milagros, como te decía, ¿sí? Lo tercero, para producir un milagro, es preparando una atmósfera para traerlos a la eternidad, es preparando una atmósfera para traerlos a la eternidad. ¿Sí? Entonces quiere decir, Dios hoy nos dice que los milagros están en la eternidad. Nosotros somos responsables, tenemos que preparar esa atmósfera de lo sobrenatural para traerlo. Es decir, que los milagros ya están allí, los milagros están en esa dimensión, ¿sí? Pero nosotros tal vez con la fe, con la expectativa, con la adoración, los traemos, los traemos. Eso es lo que Dios hoy nos dice, produce tu milagro, prodúcelo. Sí, porque de seguro Dios no los quiere dar, ¿sí? Mira, hay una diferencia entre lo que es sanidad y milagro, ¿sí? De sanidad y milagro. Y pues dice que el milagro es algo que sobrepasa las leyes físicas y la habilidad humana, ¿sí? Eso es lo que consiste el milagro, ¿sí? Algo que sobrepasa las leyes físicas y la habilidad humana. La sanidad, en cambio, es un proceso gradual. Yo lo defino así con mis propias palabras. Es algo gradual, es algo que va en movimiento, es algo que va es un proceso, ¿sí? Para que un proceso ocurra, para que un producto terminado se lleve a cabo, primero tiene que haber la materia prima hasta que se obtiene un producto final. Así obran muchas veces las sanidades. Es un proceso, Dios va obrando en cada uno de nosotros, ¿sí? Y un milagro abarca muchas más cosas, ¿sí? Un milagro abarca muchas más cosas. Por eso te decía y quería definirte que existen diversidad de milagros, ¿sí? Diversidad de milagros. El primero de ellos es el milagro, hay milagros de liberación, ¿sí? Milagros de liberación, y lo veíamos y lo estudiamos, como te decía, el rey Saúl necesitaba ¿qué tipo de milagro? Un milagro de liberación, y a través de David, con la adoración, él era liberado, por eso él lo llamaba, por eso David tocaba el arpa para él, y él era liberado. Ahora te quiero explicar algo. Los milagros, la liberación es un milagro. La liberación es un milagro porque es algo que ocurre instantáneamente. Sí, es algo, el ser humano constantemente necesita liberación, autoliberación, y para muchas personas la liberación no es un milagro, sí, pero la liberación es un milagro, y hay liberaciones de diferentes índoles, liberaciones en nuestras emociones, liberaciones en nuestro cuerpo, ataduras, sí. Entonces, por eso la liberación es un milagro, aunque muchos no lo vean de ese punto de vista, pero la liberación es un milagro, ¿sí? El segundo tipo de milagro es de provisión y multiplicación, como lo vimos en la viuda de Zareta, ¿sí? Dios proveyó y multiplicó, ¿sí? Y lo vemos también en la multiplicación de los panes, ¿sí? Dice que, y eso lo conocemos, ese pasaje de la Biblia, en donde solamente habían 5 panes y 2 peces, ¿sí? Con solamente eso alimentaron a más de 5,000 personas, porque dice que habían 5,000, pero dice que quedó, ¿sí? O sea que fueron más de 5,000 personas, que con eso poco Dios proveyó, multiplicó, ¿sí? Aquellos 5 panes y 2 peces, ¿sí? Entonces, lo tercero, el tercer tipo de milagros es milagros en la naturaleza, ¿sí? Esto me llamaba la atención, milagro en la naturaleza, ¿sí? Mira, hay un pasaje que me llamó mucho la atención también. Dice que había un hombre, ¿sí? Había un hombre que ellos tenían que enfrentarse ejército con ejército, el ejército de Dios con otro ejército. Y dice que él temía, ¿por qué? Porque ellos estaban en la hora del día, ¿sí? Y si ya el sol estaba a punto de desaparecer, y si el sol desaparecía, probablemente ellos iban a tener desventaja el ejército de Dios y podían perder la batalla. Entonces aquel hombre tenía ese temor, porque si se desaparecía el sol, como te decía, él se iba a sentir en desventaja, ¿sí? Y él clamó y dijo, él le dijo al sol que se detuviera en Gabaón, ¿sí? Y a la luna también le ordenó que se detuviera, ¿sí? Así que esto sucedió. Así que esto sucedió. Nosotros, ¿qué Dios nos quiere decir? Nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre la naturaleza, ¿sí? Sobre la naturaleza. Aquel hombre usó poder y autoridad. Se produjo un milagro en la naturaleza,
¿sí? A través de él. Lo vimos en Elías también, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre, en otras palabras está diciendo, era un hombre de carne y hueso, pero oró para que lloviera y llovió, y oró para que dejara de llover y dejó llover, ¿sí? Así que Dios nos dice que nosotros tenemos poder y autoridad sobre la naturaleza y que Dios puede obrar milagros con la naturaleza, ¿sí? Milagro de resurrección de los muertos es el cuarto tipo de milagro. Donde vemos tangiblemente, fácilmente este tipo de resurrección de los muertos. Bueno, en Lázaro, ¿sí? En la historia de Lázaro dice que Jesús resucitó a Lázaro, y hoy en día también existen testimonios de resurrección de muertos en ministerios, ¿sí? Porque muchas personas dicen, wow, eso ocurrió, pero en aquel tiempo Lázaro resucitó en aquel tiempo, pero Dios hoy nos dice también y lo vemos en diferentes ministerios, como te decía, la resurrección es un milagro. Nosotros resucitamos, nosotros estábamos muertos en pecado. Por eso te decía que el mayor milagro es el milagro de la vida, el milagro de la salvación. Para mí personalmente, el mayor milagro que he recibido es el milagro de la salvación. ¿Cuántas personas tienen vida pero no tienen la salvación? Tienen dinero pero no tienen la salvación. Tienen la vida pero están en este momento en una batalla, están en una batalla luchando por su sanidad, luchando por su milagro. Y luchando y no conocen ese Dios. Personas que están en hospitales, personas que están pasando por enfermedades y no tienen la salvación, ¿sí? Como te decía anteriormente, testimonio de una mujer que estaba a punto de morir, ¿sí? Y no conocía al Salvador, ¿sí? Y ella anhelaba esa paz, ¿sí? Y esa paz solamente la obtuvo cuando recibió a Yeshua como su Señor y Salvador. Así que la salvación es un milagro. La salvación es un milagro. ¿Cuántas personas están en los hospitales y necesitan ser liberadas, necesitan una intervención, necesitan sanidad, necesitan milagro? Esos son milagros que Dios quiere hacer. Dios quiere revelarse a esas personas. Dios quiere darle salvación a esas personas que están en doctrinas, en religión, pero realmente no tienen la salvación, no están en la verdad. Y Dios quiere hoy mostrarnos la verdad. Dios quiere hoy decirnos, no quiero que estés en religión, quiero que estés en la verdad. La verdad, Dios no es una religión, Dios es una relación. Y por muchas personas piensan que están en una religión. No estoy jugando ningún tipo de religión, pero piensan que por asistir a una iglesia, entonces ya están protegidos, ya están salvos. Piensan que con sus obras, las obras que hacen, eso le va a llevar a la salvación. Pero la salvación no es eso, mi amado hermano. La salvación no es eso. La salvación no es por obra. La salvación es por la fe, ¿sí? Milagros de sanidad, como te decía, en la Biblia hay diversidad de sanidades. Podemos ver, por ejemplo, la lepra, ¿sí? La ceguera, paraplegia, ¿sí? Eso sanidades ocurrieron en la Biblia, ¿sí? Y hoy en día también vemos diversidad de sanidades, ¿sí? Diversidad de sanidades, ¿sí? Y pues vemos en la historia de Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18. Y con esto quiero cerrar este segmento. Quiero darte esta palabra de parte de Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes, ¿sí? Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira que aquí dice que, como analizamos en el segmento pasado, Pablo llegó un momento en que, el apóstol Juan le dieron veneno para matarlo y Dios le dio una señal. Dice que el veneno no le hizo nada, no le causó efecto. Era una señal de Dios diciéndole, Pedro, Juan, aunque estés allí en peligro, yo te estoy dando señal de que estoy contigo, de que te protejo. ¿Sí? Entonces Dios no nos está diciendo que vayamos y tomemos unas serpientes o que tomemos veneno, no. Él no nos está retando a eso, ¿sí? Simplemente lo que nos está dando a entender es que si por algún motivo pasamos por algún peligro, si nos encontramos y requerimos sanidad, si requerimos un milagro, Él nos dice, hoy en esta mañana, yo te daré señales para darte a entender que quiero sanarte, que quiero
producir milagros en tu vida. Sí, eso es lo que Dios hoy nos dice. Mira, hay un testimonio maravilloso que impactó mi vida, que impactó cuando lo leí esta semana, y fue un hombre de Dios que ya partió, ya murió, y este hombre obraba en sanidades y milagros. Dice que Dios, había un hombre que estaba allí, este hombre estaba haciendo una cruzada así de sanidades y milagros. Y había un hombre que fue diagnosticado con un cáncer. Este hombre no se podía mover, estaba allí en el carro y no podía moverse. Sí, pero estaba allí en las cruzadas. Dice que el hombre de Dios fue y se movió a aquel lugar, sí, donde estaba aquel hombre, al carro, y declaró la palabra de sanidad y de milagro. Y le dijo: tranquilo, hombre, tú recibirás tu milagro, ¿sí? Y descansa, duerme y ya pronto recibirás tu milagro. ¿Qué hizo aquel hombre de Dios? Activó la fe en aquel hombre. Sí, dice que Dios envió señales, mi amado hermano, para aquel hombre que requería el milagro. ¿Cuál señal envió? Dice que el hombre, mientras dormía, mientras descansaba, se le aparecieron dos personas vestidas de blanco. Esto es tremendo, esto es para el que cree. Y el hombre dijo: wow, estos son ángeles. Era Dios dándole la señal, diciéndole: tú necesitas un milagro, tú necesitas una sanidad, yo te la quiero dar. Yo te la quiero dar. Eso es lo que Dios hoy nos dice. Dios enviará señales, Dios enviará ángeles. Yo no sé qué Dios va a enviar para con nuestras vidas, dándonos a entender que la sanidad que queremos, que el milagro que requerimos, lo recibiremos. Quizás necesitamos un milagro financiero, quizás necesitamos una sanidad en nuestro cuerpo, pero Dios hoy nos dice, como analizamos: ¿habrá algo imposible para mí? En la imposibilidad yo me manifiesto, ¿sí? Dios es especialista en hacer milagros financieros, ¿sí? Dios es sobrenatural, ¿sí? Así que, como te decía, una señal de Dios, esto lo leía en un libro, me llamó la atención, es una muestra de su amor, ¿sí? Así que Dios nos da muestras de su amor. Cuando Dios nos da señales es porque Él nos está diciendo: yo te amo, ¿sí? Dios usa señales para autenticar al hombre, ¿sí?, que Él ha enviado, ¿sí? Dios usa señales para eso. Por medio de señales, el hombre prueba que la causa que defiende proviene de Dios. Así que Dios nos va a enviar señales para que el hombre pueda dar testimonio que la causa que defiende proviene de Dios. ¿Cuál es la causa que tú defiendes? Hoy Dios nos dice: bueno, tú defiendes el evangelio, tú conoces de Jesús, tú proclamas el evangelio, y Dios hoy te va a dar señales para que siga llevando el evangelio, ¿sí? Para que siga manifestando señales, maravillas en tu vida. Dios hoy te va a dar señales, Dios hoy te va a dar esa sanidad, ese milagro de cualquier índole que tú necesitas. Así que te bendigo, te envío un fuerte abrazo y declaro que hoy Dios se manifiesta con señales y milagros en tu vida. Chao, chao, bendiciones.